Buenos días a todos y Shabbat Shalom. Vamos a dar inicio a nuestro servicio semanal y como siempre vamos a comenzar con oración. Este día tenemos como tema oración por santidad y pureza. Oración por santidad y pureza. Padre, esta mañana te damos gracias, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Nos allegamos ante tu divina presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Yeshua, tu Hijo amado. Bendecimos tu nombre, te exaltamos en todas las cosas. Elevamos ante ti el sacrificio de nuestra alabanza. Señor, tú eres digno de ser alabado desde donde nace el sol hasta donde se pone. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, en todas las cosas. Escogemos darte gracias con corazones agradecidos y te bendecimos este día, Señor. Padre, es por tu gracia, es por tu misericordia que hemos llegado hasta este momento. Y ahora te pedimos, Señor, que al orar, al hablar tu palabra, Señor, que tú llenes mi boca, que me libres de palabras torpes o innecesarias, Señor, simplemente para enseñar lo que debemos enseñar. Y el Señor nos llama a todos sus siervos a ser santos. Ya somos santos porque hemos sido santificados, pero la santidad lleva consigo la aplicación de actitud y también de conducta, ¿verdad? Ya no podemos ni debemos vivir como vivíamos antes que viniéramos a los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, no podemos andar en contiendas o en amarguras o en falta de perdonar, y tampoco debemos de andar o vivir con otros en pecado. No podemos conducir nuestras vidas en relación con otros en pecado. Debemos de conducir nuestras vidas en relación con otros en paz y también en santidad. La Biblia dice que hemos sido santificados por la sangre de Jesús. Santificar o ser santo quiere decir apartado. Hemos sido sacados y apartados del mundo, pero como digo, la santidad lleva connotaciones de actitud y de conducta. Debemos de conducir nuestras vidas, nuestras actitudes en la santidad del Señor. Padre, esta mañana te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Señor, reconocemos tu toda suficiencia, Señor, tu omnipotencia, y reconocemos nuestra insuficiencia. Y esta mañana, Señor, estamos muy conscientes, sabemos muy bien que no podemos vivir la vida que quieres si no nos ayudas, Padre. Te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo esta mañana para poder vivir esas vidas en paz y en santidad que tú nos has llamado a vivir. Pues tu palabra nos dice que si no vivimos de esa manera, Señor, no podremos verte, porque tú eres el príncipe de paz y porque tú eres santo, Señor. Y esta mañana nos encomendamos a ti, encomendo a todo el que me está escuchando, Padre, que nos apoderes, que nos des las fuerzas, que nos des el poder para poder vivir las vidas que tú quieres que vivamos. A pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, Señor, tú sigues siendo Dios. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y luego dice el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una de las maneras que santificamos nuestras vidas o lavamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, es por la lectura de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, no estamos leyendo cualquier libro. Estamos leyendo palabras
inspiradas por el Espíritu Santo, dadas por Dios. Y dice la palabra de Dios que su palabra es viva y es eficaz. Y cuando estamos leyendo las Escrituras, entonces la palabra de Dios está lavando nuestras mentes, está lavando nuestros corazones, está lavando nuestros pensamientos. Y ya hemos enseñado que la santificación es un proceso. Y a nosotros estar en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos está lavando, ¿verdad? Nos está cambiando. Eso es lo que, la palabra de Dios es lo que cambia nuestras mentes y es lo que cambia nuestras vidas y también genera más fe en nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces estamos siendo lavados, estamos creciendo en el Señor y nuestra fe también está aumentando cuando estamos en la palabra de Dios. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, y seguimos orando y pidiendo que nos des más hambre por estar en tu palabra. Señor, que tomemos tiempo para sentarnos, para leer y para meditar y permitir que tu palabra entre en nuestros corazones. Y Padre, continúe santificándonos, continúe lavándonos. Señor, que nuestra fe siga creciendo todos los días por medio de tu palabra santa, Señor, la palabra que tú has permitido que llegue hacia nosotros. Y luego dice Romanos capítulo 12, verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o es vuestra adoración racional. Nuestro caminar con el Señor debe de ser, es una relación diaria, ¿verdad? Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor es vivir en obediencia al Señor, ¿verdad? Jesús dijo: si alguno viniera en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Entonces, cuando presentamos nuestros cuerpos, le estamos diciendo no al pecado, le estamos diciendo no a la carne y le estamos diciendo sí a la santidad, sí a la vida nueva que tenemos en Dios. Por eso dice agradable a Dios, ¿verdad? Cuando nos presentamos ante el Señor, cuando le rendimos nuestras vidas, todos los aspectos de nuestras vidas a Dios y presentamos a nuestros cuerpos, nuestros miembros, todo nuestro intelecto, todo lo que somos, cuando lo presentamos en sacrificio vivo, es presentarlo en obediencia a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que esto es santo y es agradable a Dios y es el tipo de adoración que necesitamos traer a Dios, ¿verdad? Cuando vivimos vidas en pecado, cuando vivimos en desobediencia a la palabra de Dios y venimos a adorarle, Dios no recibe esa adoración. Era lo mismo en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando traían un sacrificio a Dios y si era presentado con un corazón correcto, Dios lo recibía. Dice que era un aroma agradable al Señor. Pero cuando se presentaba, especialmente cuando cayó en pecado Israel y presentaban sacrificios a Dios, Dios decía: no los recibo, ¿verdad? No los recibo. Por eso debemos lavarnos diariamente con la palabra de Dios, confesar nuestros pecados todos los días al Señor, y cuando nos presentamos delante de Él en adoración, entonces Dios recibe, ¿verdad? Cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en obediencia a Dios, entonces nuestra adoración sube como un aroma agradable delante de su presencia. Padre, te damos gracias. Te damos gracias esta mañana. Nos presentamos delante de ti, Señor. Presentamos nuestros cuerpos, todo lo que somos, alma, cuerpo y espíritu, en sacrificio vivo, Señor. Y elevamos a ti nuestra adoración, Padre, en santidad, y pidiendo que sea agradable delante de tu presencia. Señor, enséñanos todos los días a caminar en ti,
Enséñanos, Padre, a obedecer cada día más tu palabra. Que cuando nos presentemos delante de ti, cuando traigamos nuestras ofrendas, Señor, nuestros diezmos, cuando traigamos ante ti nuestra alabanza y nuestra adoración, que tú la recibas como un aroma agradable. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque todo viene de ti, tanto el querer como el poder, Señor, y bendecimos tu nombre esta mañana. Escogemos darte gracias con un corazón agradecido. Gracias. Y luego dice el libro de Levítico, capítulo 20, verso 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Si podemos comprender que el hecho de que somos santos, que hemos sido apartados, quiere decir que le pertenecemos a Dios, ¿verdad? No le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos a ninguna institución, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Eso quiere decir que hemos sido santificados, somos santos, somos apartados y ahora somos propiedades de Dios. Y por lo tanto dice, porque son míos, dice, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Vivan sus vidas, que su conducta sea santa, que la actitud de nuestros corazones sea santo, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, en las cosas que debemos de pensar. Todos tenemos luchas con pensamientos, pero las cosas que debemos de pensar son las que nos traen paz, son las cosas que mantienen nuestro corazón en bien con el Señor. Padre, esta mañana te reconocemos tu santidad. Señor, ayúdanos a ser santos, porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que sea totalmente opuesto a este mundo, a las cosas de este mundo, pero que nuestras vidas sean agradables a ti. Señor, tú eres santo, tú habitas en santidad. En ti no hay variación, Señor. No hay sombra, solamente eres luz. Oh Padre, haz brillar tu luz gloriosa en nuestras vidas. Límpianos, lávanos, purifícanos, santifícanos. Señor, prepáranos para tu venida, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Padre Celestial. Y luego dice ahí la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si alguien está practicando brujería, si alguien está consultando los horóscopos o consultando brujos, esto es contaminación de espíritu. La contaminación de la carne son los pecados de la carne, el adulterio, fornicación, iras, contiendas. Pero la contaminación del espíritu son aquellas cosas que tratan con el mundo espiritual, y específicamente cosas como la brujería o la hechicería. No podemos estar consultando al diablo y también consultando a Dios. Eso es deshonroso. Y en el capítulo 18 de Deuteronomio, el Señor nos prohibió a su pueblo andar consultando brujos o hechiceros o andar leyendo horóscopos, porque todo eso es el poder de los demonios, el poder del diablo. Por eso dice aquí, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos de confesar nuestros pecados si hemos estado haciendo esas cosas. Debemos de arrepentirnos, pedir perdón y dejar de hacerlos. Dejar de hacerlo porque nos está contaminando. Si pudieran saber cómo causa daño la consultación a los brujos, no solamente trae daño a uno, pero le abre las puertas al enemigo a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por lo tanto, tenemos que dejar de hacer esas cosas.
y someternos a Dios y a su palabra. Padre, esta mañana confesamos nuestros pecados, Señor. Confesamos nuestras faltas y perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros. Señor, lávanos, purifícanos. Señor, si alguien ha estado consultando brujos o brujas, si alguien ha estado leyendo libros del ocultismo, Señor, que se arrepientan, te pidan perdón y que tú los hagas libres y los guardes. Oh Padre Santo, tú eres santo y por lo tanto tú quieres que nosotros que te pertenecemos a ti, Señor, que seamos santos. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cuando las personas observan nuestras vidas, debe de haber una diferencia. Tenemos que vivir diferente al mundo en nuestra conducta, como vivimos y también lo que hablamos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde ya es muy común, la gente ya no es educada como antes, sino que en esta sociedad es una sociedad profana, ¿verdad? Y de la boca de las personas salen malas palabras, maldiciones, maledicencias. Y el apóstol Pedro escribió, dijo que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, incluyendo de la manera que hablamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no lo que entra en la persona contamina a la persona, sino lo que sale de la persona es lo que lo contamina, y de eso también incluye de la manera que hablamos. Debemos de guardar nuestra boca, nuestra lengua, no andar maldiciendo. La palabra de Dios nos dice que bendigamos y no maldigamos aún a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque hablando maldiciones, diciendo malas palabras, estamos invitando la calamidad, invitando esas mismas maldiciones a nuestras vidas, a nuestros hijos y a nuestras pertenencias. No, el Señor no nos llamó a maldecir, sino que nos llamó a bendecir. Tenemos que vivir vidas santas en toda manera de nuestro vivir, ¿verdad? Y siempre debemos de bendecir. Siempre debemos de bendecir, guardar nuestra boca. Padre, esta mañana te adoramos y te damos gracias. Y te pido que nos llenes más de tu precioso Espíritu Santo. Señor, todos cometemos errores. Todos somos débiles. Pero esta mañana te pido que nos ayudes, Padre. Perdónanos si hemos hablado cosas impías. Perdónanos si hemos maldecido, Señor. Esta mañana escogemos doblegarnos a ti. Escogemos, Señor, ser obedientes a ti. Ayúdanos, lávanos, purifícanos, santifícanos en todo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Dice Salmos 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esta es la clave. La clave para vivir vidas santas es estar en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos instruye, es la que nos enseña, ¿verdad? Las cosas que agradan a Dios, cómo vivir las vidas que Dios quiere que vivamos. Debemos ingerirla todos los días, debemos estar en ella y pedirle a Dios que nos ayude para guardar su palabra, ¿verdad? Dice aquí: con qué limpiarán en su camino, pero esto se aplica a todos. Se aplica a los jóvenes, a las personas de edad media y a las personas de edad avanzada. Todos necesitamos la palabra de Dios. Padre, pon en nosotros, Señor, un más grande sentir de estar en tu palabra. Que guardemos nuestro corazón. Dice tu palabra en Proverbios: sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emane la vida, de él sale la vida. Señor,
que llenemos nuestros corazones de ti, que los llenemos de tu palabra, y nos ayudes, Padre, en nuestras luchas, en nuestras pruebas. Ayúdanos en nuestros pensamientos, cambia nuestros pensamientos. Señor, santifícanos más y purifícanos más para tu venida. Gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Y luego dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, le escribía Pablo a Timoteo y decía: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El llamamiento de Dios es santo, ¿verdad? Si hay personas que dicen que Dios les dijo que divorciara a su cónyuge y se casara con otro, eso no es cierto, eso es en contra de la palabra de Dios, ese no es un llamamiento santo. Si hay ministros o siervos de Dios que dicen que Dios les dijo que vendieran drogas para recaudar fondos para sus ministerios, eso no es cierto. Eso son mentiras, porque eso es pecado. Si hay ministros o pastores que le dicen a las personas que Dios les dijo que les dieran todo su cheque y que se quedaran sin comer, mentiras, eso no es de Dios. El llamamiento de Dios, el que nos salvó, de acuerdo a Pablo, es santo. Es santo. Es una total dependencia en Dios, sabiendo que Él va a suplir nuestras necesidades. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Y cuando escuchamos a alguien tenemos que compararlo con la palabra de Dios, incluyéndome a mí. Porque el llamamiento que Dios nos dio es santo. Padre, esta mañana te pido que nos des un sentir más grande, Señor, un discernimiento, una revelación más grande sobre tu palabra. Que aprendamos a agarrar fuerzas de tu palabra. Que aprendamos a esforzarnos y ser muy valientes en tu palabra, Señor. Pues es la que nos sostiene. Tu palabra dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ayúdanos, Dios. Ayuda a los que estén luchando, Padre. Dales fuerzas. Ayúdalos a agarrarse de ti y decidir vivir sus vidas en obediencia, cueste lo que cueste. Pues al final de cuentas, Señor, es a ti a quien vamos a responder en aquel día. Te damos gracias. Dice Romanos capítulo 7, verso 12. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esos son los mandamientos de Dios. Son santos y son justos. No robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás lo que le pertenece a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te postrarás a ellos ni los adorarás. Los mandamientos de Dios son santos, son justos, es por nuestra protección. Dios no nos da mandamientos porque nos quiere quitar el gozo, que nos divertamos, no, nos quiere proteger de la maldad, del pecado. Y por lo tanto, los mandamientos de Dios son santos, y son justos, y son buenos. Amén. Escribió Pablo en la primera carta a los Corintios, dice: huye de la inmoralidad sexual, porque como hemos aprendido, la paga del pecado es muerte. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tus mandamientos, que son santos, son justos y son buenos. Y esta mañana, Señor, te pedimos que nos sostengas,
y nos mantengas en el camino de la santidad, este camino estrecho. Padre, que nos ayudes a llegar. No podemos solos. Nadie puede llegar solo, Señor. Pero si tú nos ayudas, sí podemos llegar. Purifícanos, santifícanos en todas las cosas. Y finalmente dice el profeta Isaías, capítulo 35, verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Todos somos torpes, hermanos. Todos somos ovejas. Todos necesitamos la gracia, el poder del Señor. Nadie podemos caminar este camino de santidad. Pero si le rendimos nuestras vidas al Señor, si caminamos en obediencia a Él, buscando su ayuda, Él nos va a ayudar a poder perseverar. Gracias te damos, Padre, esta mañana y te bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel. Le pido todo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia para alabarte, para adorarte, para exaltarte a ti, Señor, y darte muchas gracias, Señor, por tus misericordias y tus bondades, Señor. Gracias, Señor, por la vida, la salud que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por mi esposo, nuestros hijos. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones, Señor, que recibimos de tu mano, Señor. Gracias, Padre Celestial, por nuestros hermanos, Señor, en la fe. Gracias, Padre Santo, porque tú nos sostienes, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor a ti, Señor. Te alabamos esta mañana, Señor, y te pido, Padre Santo, que bendigas a mi esposo, que lo uses, Señor, en la palabra, Señor, que tú ya has traído a su corazón, a su mente para tu pueblo, Señor. Todo el que escuche, Señor, que esta palabra, Señor, haga la obra, Padre Santo, en cada corazón, Señor. Y que tú seas, Señor, el que obres en sus vidas, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Que escuchemos tu palabra y que la pongamos por obra, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hijos, bendice a nuestros hermanos, Señor, en sus hogares, bendícelos con tu presencia, que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros, Señor, que nos guíe, que nos dirija, que nos consuele, que nunca nos dejes, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para llegar a ti, Señor, que estemos listos y preparados, Señor, para cuando tú vengas por nosotros, Señor. Que estemos, Señor, esperándote, Padre, con ansia, Señor. Y que siempre, Señor, tu Santo Espíritu no nos deje, Señor. Que estés guiando cada paso que demos y cada decisión que tomemos, Señor. Que seamos guiados por ti, Señor. Y hagamos tu perfecta voluntad y seamos obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pido todo. Amén. Gracias, Señor Padre. Esta mañana te damos gracias por todo, que recibes nuestras ofrendas. Te bendecimos y ahora que cuando abra mi boca llenará tú, Señor, edifícanos, instruyenos, repréndenos, Señor, corrígenos y prepara nuestros corazones para toda la obra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, HaMashiach, pedimos todo. Amén. Esta mañana vamos a entrar directamente a la palabra de Dios y seguimos estudiando a la carta a los romanos, la epístola a los romanos, escrita por la mano de Pablo el apóstol. El nombre de Pablo es el nombre griego que se le puso a Pablo, pero su nombre verdadero es Shaul o Saúl. Y el apóstol Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín y aparentemente venía de una familia muy próspera y fue educado
en las mejores escuelas de ese tiempo, incluyendo en Jerusalén, bajo la instrucción de un rabino llamado Gamaliel, que era muy famoso, y el apóstol Pablo era una eminencia en el conocimiento de las escrituras, de la ley. Y curiosamente, cuando Dios los salvó, pues me imagino que tenía muchos logros, pero llegó el momento donde él dijo que todos esos logros, todas esas cosas las tenía como basura comparado al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso debemos de valorar la palabra de Dios, debemos de guardarla en nuestros corazones, porque no es palabra de hombre, no es sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es temporal, se va a acabar, pero la sabiduría que viene de Dios es eterna, ¿verdad? Y al estudiar su palabra, al orar, al meditar en la palabra de Dios, estamos preparándonos para la eternidad, una eternidad con Dios. Entonces comenzamos. Este día seguiremos estudiando el tema sobre la gracia de Dios y el poder que nos ha dado por sobre el pecado. Y Pablo seguía con ese tema. ¿Qué quiere decir cuando se repite algo en la Biblia? Quiere decir que es importante, ¿verdad? Pablo quería que comprendiéramos lo más posible la gracia de Dios, lo que es la gracia de Dios y cómo se aplica a nuestras vidas. Como vimos la semana pasada, hay aquellas personas que abusan de la gracia de Dios y usan su libertad para vivir en pecado, porque no comprenden la gracia de Dios. Hoy veremos que la gracia de Dios es realmente poder que Dios da para vivir vidas victoriosas por sobre el pecado. Vimos también que el pecado es definido como errarle al blanco, si se acuerdan. El blanco representa los mandamientos de Dios y nuestra obediencia a ellos. Entonces, si le damos al blanco, quiere decir que estamos obedeciendo a Dios. Si le erramos, entonces quiere decir que estamos en desobediencia. ¿Verdad? Yo creo que es el único blanco donde le podemos pegar cuando queramos o podemos cerrarle cuando queramos. Nuestra obediencia o desobediencia determina a quién le hemos cedido nuestras vidas, a Dios o a Satanás. Por eso he intitulado este mensaje este día, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién realmente sirves? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la pregunta es, ¿quién es tu Señor? ¿A quién realmente estamos sirviendo? Es la pregunta. Vamos a empezar. Verso 15, Romanos 6, vamos a ver versos 15 al 23, vamos a terminar el capítulo 6 este día. Dice, comienza con una pregunta Pablo. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces escriban sus papeles. Una vez más, Pablo hace una pregunta retórica. ¿Cuál es una pregunta retórica? Es realmente es una declaración, pero está disfrazada de una pregunta. Y contesta con la declaración más fuerte posible para enfatizar que la respuesta es no. No vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos comprender por qué vino Jesús. ¿Por qué vino? La gracia de Dios ha sido definida como favor inmerecido, ¿verdad? O sea que Dios nos ha dado lo que no merecemos, ¿verdad? Los que Dios nos ha concedido ser padres, en algún día también fuimos hijos, ¿verdad? Y a veces nosotros como padres, o nuestros padres, nosotros nos daban cosas porque nos querían, pero a veces nos portábamos mal. No lo merecíamos, pero aún sin embargo nos los dieron nuestros padres y nosotros a nuestros hijos. ¿Por qué?
por amor. Entonces, lo que tenemos que comprender, hermanos, es que Dios es un Dios muy personal. Dios es un Dios que está, como se dice, muy bien informado de lo que está pasando en las vidas de las personas. No es una fuerza impersonal, ¿verdad? Algunos lo llaman el universo, otros lo llaman otro tipo de dioses que están distanciados o distantes, ¿verdad? En arrogancia y soberbia. No, Dios está muy interesado en las vidas de las personas. Y lo que tenemos que comprender es que Dios nos ama, queramos o no, ¿verdad? Él ama su creación. Él ama a los hombres y a las mujeres. A veces vemos personas que viven vidas depravadas y en nuestro corazón sentimos rechazarlos, sentimos criticarlos, pero no debe de ser así. ¿Sabes por qué? Porque si le preguntas a Dios, te va a decir, ¿sabes qué? Lo amo. ¿Sabes qué? Lo amo. Dios nos ama. Y Dios es un Dios muy personal, que nos conoce nuestros deseos, conoce nuestros sueños, conoce nuestras fuerzas, nuestras debilidades. Él nos conoce. Y no hay manera que nos podamos escapar de Él. La única pregunta es, cuando comparezcamos ante Él, ¿en qué estado vamos a estar cuando nos presentemos delante de Él? ¿Vamos a estar justificados, santificados y glorificados y recibidos en gloria? ¿O vamos a presentarnos como pecadores, como rechazadores de Dios, con un destino eterno fuera de su presencia? Son las únicas dos opciones. Pero algún día vamos a estar parados delante de Dios. Tenemos que comprender eso. Ahora, definitivamente es cierto que la gracia de Dios es favor inmerecido, pero también significa poder. En otras palabras, Dios nos ha dado su gracia o su poder para que podamos vivir la vida que Él requiere de nosotros. Una vez más, ese poder es inmerecido, pero Dios no nos da. Derrama de su gracia, su poder sobre nosotros. Y muchos malentienden gracia, piensan que es licencia para hacer lo que queramos. No, Dios no me va a castigar a mí, Dios me quiere mucho. Dios es bueno, Él no va a hacer eso, Dios no me manda al infierno. Exacto. Nosotros mismos nos mandamos al infierno, porque Dios ya hizo el camino y nos da la opción de seguirlo, y si no lo seguimos, entonces somos nosotros los que nos mandamos al infierno. Y muchas veces las personas miran a Dios como débil, ¿verdad? Como una persona tonta, que pueden hacer con ella lo que quieren y no va a hacer nada. No nos equivoquemos, hermanos, no erremos. Dios es manso. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios es manso, pero no es menso. Disculpen la expresión. Y muchas veces las personas tratan a Dios como si fuera una persona tonta. Y no lo es. Y la gracia de Dios también incluye una paciencia perdurante, pero tiene su límite. Y lo que tenemos que entender es que cuando Dios nos dio de su gracia, nos dio de su poder para que vivamos las vidas que Él quiere que vivamos. Antes de que viniera Jesús y derramara de su Espíritu Santo sobre los creyentes, las personas buscaban obedecer la Torá. ¿Se acuerdan la Torá que es instrucción o la ley? Sin el poder de Dios. El resultado fue que las personas se dieron cuenta
que no podían guardar la Torá o la ley. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué pasó? A su tiempo, Dios mandó a Jesús al mundo y Él sí guardó la ley. Él sí pudo. Él guardó la Torá. Son 612 mandamientos. Los guardó a la perfección. Él sí pudo. Él sí puede jactarse. Jesús entonces es justo, escuchen esto, es justo por sus propios méritos, porque Él es sin pecado. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Por eso, ahora que oramos en la mañana, la Biblia nos dice, Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Estas palabras no debemos andar correteando, hermanos, tras la iniquidad o el pecado. Al contrario, debemos estar corriendo para el otro lado hacia Dios. Entonces, ¿qué pasó? Subsecuentemente, el justo Jesús, el que guardó la ley a la perfección, murió y pagó el precio de nuestros pecados como el Cordero inocente de Dios. Es el único que califica. Ninguna persona, ningún humano de nosotros calificamos porque tenemos pecado. ¿Cómo voy a morir yo por los pecados de otros si yo tengo pecados, a mis propios pecados, y no me puedo salvar a mí mismo? Okay, estoy poniendo los fundamentos, las bases para el mensaje de hoy. Estoy estableciendo que Jesús guardó la ley de la perfección, es santo, murió, pagó el precio de nuestros pecados, y ahora al que pone su confianza en Jesús, Dios lo declara justo por los méritos de Jesús. En otras palabras, Jesús toma su justicia y la pone sobre nosotros. Y es lo que mira el Padre. Oh, la justicia de mi Hijo, te declaro justo. No por nuestros méritos, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Jesús. Entonces, la gracia o el poder de Dios cae sobre todo creyente para que viva una vida victoriosa por sobre el pecado. ¿Se fijan cómo es peligroso ese pensamiento de que ay, voy a hacer todo porque Dios es lleno de gracia? Cuidado, no juegues con tu vida, no juegues con tu destino. Dios es santo, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios no es tonto. Si no nos ha matado, no nos ha juzgado, es porque nos ama. Pero esa paciencia tiene su límite. Y si insistimos en vivir en pecado deliberado, si insistimos en vivir nuestras vidas como queremos, nos puede sorprender la muerte en cualquier momento y podemos pasar a la condenación eterna. Tengamos cuidado, hermanos. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Si siembras amargura, vas a cosechar amargura. Si siembras odio, vas a cosechar odio. Si siembras injusticia, vas a cosechar injusticia. Pero si siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras obediencia, vas a cosechar el fruto de tu obediencia. Si siembras justicia y misericordia, vas a cosechar justicia y misericordia. Pero muchas veces, cuando vienen los pensamientos malos, digo yo, no, yo no quiero esa cosecha. Yo no quiero la cosecha del pecado, es amargo. Yo he visto el daño que causa. No, yo quiero la cosecha de la justicia y el amor de Dios. Vamos a seguir. Verso 16 dice,
Oh, discúlpeme. Sí, sí, está bien. ¿Sí estamos bien? Sí. Entonces realmente el 16 solamente. Okay. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Escriban sus papeles. Pablo ahora explica que al que obedezcamos, ese es nuestro Señor. A quien tú obedeces es tu Señor. ¿A quién obedeces? ¿A quién buscas obedecer? Al final de cuentas, solamente hay dos caminos. El camino a Dios o el camino al infierno. Entonces volvemos a preguntar, ¿quién es tu Señor? ¿Sobre cuál camino vas? Si sometemos nuestras vidas al pecado, entonces veremos la muerte. La Biblia lo describe como un camino muy ancho, muy fácil de encontrar y muy fácil de andar. El camino que lleva a la perdición es ancho. Dice la Biblia que muchos son los que deciden caminar por ese camino. Si sometemos nuestras vidas a Dios, entonces alcanzaremos la justicia, o sea, la salvación de nuestras almas. Y dice la palabra de Dios que ese camino es muy estrecho y que son muy pocas personas que quieren caminar por ese camino. Es muy estrechito. Y son pocos los que caminan hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hombres, las personas, prefirieron las tinieblas a la luz. Pero es importante, por eso Pablo les escribió a los romanos y les dijo, ¿quién es tu Señor? ¿A quién vas a servir? No nos engañemos, hermanos. No tergiversemos o torzamos las escrituras para vivir como queramos. No debemos de conformar la Biblia a nuestras vidas, sino tenemos que conformar nuestras vidas a la palabra de Dios. Ya es demasiado, hermanos, la perversidad, el engaño, la corrupción. Ha llegado tanto a la presencia de Dios, y Dios está a punto de derramar su juicio sobre las naciones, porque ya no nomás es Estados Unidos, sino las naciones. Estaba viendo un artículo donde unos pastores invitaron a un cantante famoso, pero los pastores no eran una pareja de un hombre y una mujer, sino que eran dos hombres llamados pastores. ¿Cómo pues podemos decir que estamos sirviendo a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que es santo, y vivir en contradicción de la palabra de Dios? Y es el colmo. Es el colmo. ¿Verdad? Vivimos en los tiempos de la apostasía, del apartamiento de la santa doctrina, y vivimos en esos tiempos de Sodoma y de Gomorra, sin lugar a duda, donde aún muchos de las iglesias, no todos, están pisoteando y haciendo en nada la muerte y resurrección de Jesús.
viviendo abiertamente en pecado, pero presumiendo ser hijos de Dios, ser siervos y seguidores de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu Señor? ¿Le estás poniendo atención al mensaje del mundo? Que dice, no te preocupes, eso no es pecado. No te preocupes, Dios está lleno de gracia, no te va a hacer nada. ¿O estás siguiendo el camino de la santidad, el camino de Dios, que te dice, sal fuera de ella, apártate de ella para que no seas partícipe de sus plagas? Dios va a juzgar, hermanos, va a juzgar a la gran ramera, los sistemas religiosos falsos, los va a juzgar. Y nos dice a nosotros, a los siervos que amamos a Dios, que nos salgamos fuera de ese sistema para que no participemos en sus planes, que no vayamos a ser engañados. Entonces, no es complicado. Satanás busca complicar las cosas diciendo que todos los caminos dirigen hacia Dios, pero no es complicado. O sirves a Dios o sirves al diablo. En los términos más sencillos, o sirves a Dios, o sigues a Jesús, a Yeshua, o sirves al diablo. Si decidimos rechazar a Jesús y su palabra, entonces hemos escogido el pecado y la muerte eterna. No importa en qué estés, no importa que vayas o no vayas a la iglesia, no importa si vayas a un templo, no importa si seas otra religión. Si no sigues a Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no escoges a Jesús, entonces escogiste al diablo. No es difícil. No es difícil de entender. Vamos a seguir. Ok, no está. Lea por favor a Romanos 6, 17 al 18. No lo puse yo. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ok, entonces, escriban sus papeles. La persona que ha decidido, no sé si lo puse, ¿algo sucedió cuando habló de eso? Ok, algo sucedió cuando cambiamos. Bueno, si tienen sus papeles, la persona que ha decidido seguir a Jesús, entonces ahora ha sido libertada del pecado y por ende la muerte espiritual. Fuimos libertados o libres del pecado. Jesús no vino a morir para que pequemos, vino a libertarnos. Entonces, la doctrina a la cual hemos sido entregados es el Evangelio del Señor Jesús, el Mesías. A eso fuimos entregados, a esa doctrina, a ese Evangelio, es el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el pecado? Aquí ahora sí, fíjense lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esta es la doctrina a la cual fuimos entregados. O sea, quiero marcarlo, hermanos, muy claro, porque ya nos enseñan las iglesias. Al contrario, ni siquiera tocan estos temas. Y muchos hasta justifican estos actos, pero esta es la doctrina a la cual hemos sido entregados. Y dice que el que practica el pecado deliberadamente, sin arrepentirse, dice, no heredará el reino de Dios, no se va a ir al cielo con el Señor. No nos engañemos. No nos engañemos. Santiago capítulo 1 versos 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es básicamente lujuria, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. En otras palabras, si no se arrepienten del pecado, eventualmente es la muerte. Colosenses 3, 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este es el evangelio al cual fuimos entregados. No el evangelio que dice que puedes vivir como quieras, hacer lo que quieras y te vas a ir al cielo. Es más, hay otra herejía que yo considero más grande que se llama universalismo, que quiere decir que no importa si conoces a Jesús o no, no importa que seas, te vas a ir al cielo por Dios. Totalmente contradiciendo lo que Jesús dijo, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se fijan la seriedad de la situación? ¿Por qué Pablo en los términos más fuertes dijo, de ninguna manera? De ninguna manera. Dice, entonces viviremos en pecado porque no estamos bajo la ley, pero bajo gracia, dijo, de ninguna manera. Ahora pues, como hemos sido entregados a la doctrina del Señor Jesús, hemos sido libres del pecado y ahora siervos de la justicia de Dios. Tenemos que estar muy listos espiritualmente, pues desafortunadamente aún en los círculos eclesiásticos en la iglesia ya no se toma en serio el pecado, ya ni predican en contra de él. ¿Qué quiere la gente? Oh, quieren llegar a la iglesia, tomarse un cafecito, ¿verdad? Socializar un poco, entrar, ser entretenidos y luego recibir un mensaje de postre, dándoles palmeaditas en las espaldas y decirles cómo pueden ser exitosos en esta vida y cómo pueden mejorar sus vidas. Y luego se van. ¿Verdad? Estamos viendo a la iglesia apostatar de la doctrina del Señor, a la cual fuimos entregados. La iglesia, la Odisea, la séptima y última iglesia en el libro de Apocalipsis, esa es la iglesia apóstata. Es la iglesia que Jesús no tuvo nada bueno que decir. ¿Se acuerdan? Unas les decían una cosa buena, otra mala, corrección. La iglesia de la Odisea no tenía nada bueno, porque es la iglesia de los últimos tiempos que está apostatando, se está apartando de la doctrina a la cual fuimos entregados.
Hoy en día muchas personas se suscriben al relativismo moral. La idea de lo que es malo para ti no es necesariamente malo para mí. Dicen, todo es relativo, todo depende, ¿verdad? Están diciendo, ¿sabes qué es para ti robar? Para mí no es, eso no es malo. ¿Sabes qué? Homicidio para ti es malo, para mí no es malo. Echar mentiras para ti es malo, o pues sabes que para mí no es malo. No me juzgues. Esa es una expresión que ha salido tanto estos tiempos. No me juzgues. ¿Qué está diciendo la persona? No me corrijas, no quiero escuchar, no quiero ser corregido. La Biblia habla en Proverbios de las personas que no reciben corrección. Dice que esas personas serán destruidas. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad. Lo que tenemos que entender es que las personas que rechazan a Dios quieren vivir en sus placeres y no quieren nada que ver con Dios. Pero acuérdense que estamos predicando a la iglesia, estoy hablando, así como Pablo escribió a los creyentes en Roma, le estaba diciendo, hermanos, no hagan eso. No se crean las mentiras de que porque estamos en la gracia podemos vivir en pecado. No, tengan cuidado, despierten, pónganse listos, estén atentos. Y es el mismo mensaje que Dios trae a su iglesia ahora. No se inmiscuyan en el mundo. Dejen de estar siguiendo los consejos del mundo y regrésense a mí. Preparen sus corazones, preparen sus vidas, pues el Señor viene pronto por su iglesia. No falta mucho, no falta mucho. Vuelvo a preguntar, ¿quién es tu Señor? ¿A quién sirves? Como dice la Biblia, al que sirve, eres esclavo al que obedeces. Entonces, o obedeces a Dios o obedeces al diablo. No hay campo medio. No hay. Las cosas o son de Dios o son del diablo. Vamos a seguir. Dice el verso 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Señores mujeres, ahora que somos siervos de Dios, no podemos vivir nuestras vidas como queramos. Ya no podemos vivir como queramos, hermanos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos siervos de Jesús y debemos obedecer. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20 dicen: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya no nos pertenecemos a nosotros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Todo, alma, cuerpo y espíritu, le pertenecemos a Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un rey, tenemos a un Señor por sobre nosotros. Y Él es bueno. Y quiere lo mejor para nosotros. Antes de venir al Señor hacíamos lo que queríamos. Mas ahora que le pertenecemos a Jesús, deseamos vivir para Él y agradarle. Por eso debemos dejar de seguir al mundo y estar en la palabra de Dios para guardar sus mandamientos. Nos vamos pronto, hermanos, de este mundo. Jesús pronto va a venir por su iglesia, nos va a sacar de este mundo. ¿Quién es tu Señor?
quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a otros? ¿Te estás sirviendo a ti mismo? ¿A quién estás sirviendo? Versos 20 al 21 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Entonces, escriben sus papeles. Aunque no quieran admitirlo, las personas que no conocen a Jesús son esclavos del pecado. Hay dos aspectos sobre esto. El primero es, son esclavos en el sentido general porque viven sus vidas sin Dios y van rumbo al infierno. Entonces son esclavos en ese sentido. Y dos, son esclavos a los diversos tipos de pecado que estén practicando. ¿Qué será? Los vicios, las drogas, avaricia, contiendas, murmuraciones, pecado sexual, brujerías, hechicerías, lo que sea. Son esclavos en general porque van al infierno, pero también son esclavos a diversos tipos de pecados, vicios, alcoholismo, drogas, lo que sea. Pero ahora el creyente debe de avergonzarse por las cosas que cometía antes de venir al Señor. Es vergüenza. Y hermanos, miren, todos tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Todos hemos luchado y luchamos contra el pecado y todos tenemos de qué avergonzarnos, pero el creyente tiene esto. Dice que si que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Todos vamos a cometer errores, pero tenemos que confesarlos al Señor. El mundo que ha rechazado al Señor no tiene eso porque lo ha rechazado. Y si no se arrepiente va a morir en sus pecados y se van a ir al infierno. Y acordemos que el resultado final del pecado es la muerte. Entonces debemos de buscar vivir nuestras vidas, hermanos, en santidad. No pecar deliberadamente. Hay una diferencia en la persona que peca incidentalmente, así como todos cometemos errores, a una persona que ha decidido vivir en pecado deliberado. Esa persona que está viendo pornografía y sabe que está mal, pero lo sigue haciendo. Esa persona que se lleva criticando, insultando a otros maliciosamente y no guarda su lengua, es pecado deliberado. Esa persona que echa mentiras, ¿verdad? Que exagera. ¿Saben ustedes que las exageraciones son nada más que mentiras? Y lo hace deliberadamente. Eso es pecado. Y es deliberado. Por eso tenemos que estar en una relación con el Señor todos los días, pidiéndole perdón al Señor, que nos purifique y estar en su palabra. Decir, Señor, ayúdame. ¿Dónde nos atormenta más el diablo? Aquí en la mente. Y tenemos que guardar, escudar nuestra mente para que no tome semilla el pecado en nuestras mentes, tome raíz y después salga el fruto, cometamos los actos del pecado. Tenemos que lavarnos en la palabra de Dios, pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame en mis flaquezas, ayúdame en mis debilidades, ayúdame, Señor. Ayúdame a no echar a perder lo que tú estás haciendo en mi vida. A lo mejor Dios está a punto de darte algo. A lo mejor estás a punto de una gran victoria y de repente cedes al pecado y echas a perder lo que Dios quiere hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no echar a perder
lo que quieres hacer en nuestras vidas. Verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el fruto que queremos. Eso es lo que queremos sembrar. Escriban los papeles. Ahora caminamos pues en dirección opuesta hacia la vida eterna. Amén. Ahora caminamos en el proceso de la santificación, donde Dios trabaja en nosotros para prepararnos para la eternidad con Él. Ese es el fruto que queremos, el fruto de la justicia. El pecado dirige hacia la muerte, mas la justificación de Dios o la salvación nos dirige hacia la vida eterna. Ese es el fruto que queremos. ¿Verdad? ¿Cuál es el fruto? El amor, la paz, la benignidad, el respeto, el cariño, el honor, la gracia de Dios. Todas estas cosas, ¿verdad?, que Dios tiene prometidas para sus siervos. Es vida, es luz, es armonía, es belleza, es hermosura. Pero el pecado dirige a la destrucción, a las tinieblas, a la deshonra, al sufrimiento, al tormento, a la desgracia y la oscuridad. Pero ese no es el camino que queremos seguir. No. Nosotros queremos la santificación, las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. ¿Es fácil? No. ¿Es fácil caminar? No. Pero con Dios es posible. Si Él nos ayuda, vamos a vivir. Ténganlo por seguro. ¿Amén? Y por eso Pablo nos dice: no, hermanos, no hagan eso. No se dejen engañar, no anden pecado porque estamos en la gracia, porque el pecado los dirige a la muerte. No. Entre más se acerca el día, debemos acercarnos más al Señor, más a su gracia, ¿verdad? Porque estamos un día más cerca a la venida del Señor de lo que estábamos antes. Que Dios nos ayude. Las personas deben de comprender que los predicadores nos predicamos a nosotros mismos también. Necesitamos el aliento y el ánimo de Dios, porque somos polvo como todos. Pero la gracia de Dios, el poder de Dios está disponible para todos nosotros. Finalmente dice el verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿verdad? Uno de los versículos más famosos. Entonces, escriban sus papeles. El pecado solamente dirige hacia la destrucción de nuestras almas. No debemos engañarnos. Si hay pecado escondido en nuestras vidas, debemos confesárselo al Señor. Y escuchen, y dejar de hacerlo. ¿Se acuerdan la porción bíblica donde dice el Señor que si tu ojo es causa de tropiezo, sácatelo? Es mejor entrar al cielo solamente con un ojo. Si tu mano es causa de pecado, córtatela. Es mejor entrar al cielo con una sola mano, ¿verdad? Eso es un modismo hebreo que quiere decir: no lo hagas. No te vayas a sacar el ojo ni te vayas a cortar la mano. Es un modismo que quiere decir: no lo hagas. Entonces, ese es el arrepentimiento genuino, es pedirle perdón a Dios y dejar de hacerlo. Ocupas ayuda, busca ayuda. Busca a alguien que ore por ti. Ocupas liberación. ¿Estás metido en la brujería o en pecados? Busca ayuda. Pide a Dios que te dirija una persona que pueda orar por tu liberación. Pero deja de hacerlo. Ya no lo hagas. Lo que Dios ofrece es lo opuesto de la muerte y la destrucción. Dios nos ofrece salvación y vida eterna. ¿Verdad? Cosas maravillosas. ¿Quieres darte una idea de lo que nos espera? Lee Apocalipsis, me parece, comenzando en el capítulo 20 en adelante.
Son como 21 o 22 capítulos, no me recuerdo, pero ¿quieres ver qué nos espera? Lee sobre la Santa Ciudad. ¿Verdad? Habíamos predicado sobre eso cuando estudiamos el libro del Apocalipsis. Hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué nos espera? Una ciudad de 1500 millas cuadradas, como 200 pies en altura el muro, y los muros hechos de diamantes y todo tipo de piedra preciosa, los cimientos a 12 diferentes piedras preciosas, las entradas a la ciudad son perlas, imagínense perlas gigantes, las calles de la ciudad de oro, oro transparente, un río que corre del trono de Dios, el río de la vida, con aguas puras y transparentes, el árbol de la vida que da 12 frutos al año, y las hojas del árbol que son para la sanidad de las naciones. Nos esperan mansiones. Cada creyente tiene su mansión que lo está esperando. Si se nos hacen bonitas las construcciones aquí en la tierra, hay palacios hermosos. No sé si les ha tocado ir allí en Francia, en el palacio, ¿cómo se llama? No me recuerdo el nombre, era de un rey muy famoso, no me puedo acordar el nombre, pero está ahí en Francia, en París, no puedo acordar el nombre, una hermosura, ¿verdad? Entra uno adentro y las molduras son de oro, pinturas de arte, yo creo que tan grandes como las paredes de nuestras casas, cosas hermosas, pero no se compara con lo que vamos a ver, o lo que Dios nos va a dar cuando lleguemos a gloria. No se compara. Entonces, sigamos el camino de la salvación, el camino de la justicia y la rectitud de Dios. Sigamos el camino de la santidad. Y termino con la pregunta: ¿quién es tu Señor? ¿A quién obedeces? ¿A Dios o al diablo? Conclusión: la manera en que vivimos nuestras vidas refleja a quién estamos sirviendo, si a Dios o al diablo. Recordemos que Dios nos ofrece vida eterna, pero debemos decidir servirle como Él requiere. Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a servirte de todo nuestro corazón, porque tú eres el Rey de nuestras vidas. Oro, Señor, esta mañana, si hay alguien que está batallando con el pecado, Señor, hay alguien que está batallando con los vicios o cualquier tipo de pecado, yo oro por ellos esta mañana. Señor, dale las fuerzas para que se arrepientan, dejen de hacerlo y se vuelvan a ti de todo su corazón. Ayúdanos, te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Jesús, bien. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.